están grabando. Perfecto, gracias. Bien, nos habíamos quedado, ¿sí?, en lo que era la integración, bien. Ya habíamos lo que era el entrenamiento cognitivo-psicológico, ¿sí?, en lo que es en el fútbol moderno, sí, lo habíamos visto bien la semana pasada, diferentes tareas, diferentes ejemplos, ¿sí? Y la idea de hoy, bien, es arrancar con lo que sería, en realidad va a ser un repaso rápido, pero nos va a llevar toda la clase de hoy, ¿sí?, de lo que son las nuevas tendencias metodológicas, podríamos decir, en el entrenamiento del fútbol, ¿sí? Algunas, obviamente, que se va a poder complementar con otras, ¿sí? Otras no, otras las vamos a poder aplicar por nosotros mismos, solas, pero bien, siempre vamos a poder, sí, realizarlo, ¿sí? Y obviamente que también va a haber algunas que se puedan utilizar para, podríamos decir, ciertos momentos, solamente ciertas etapas, ¿sí? Y otras que vamos a tener que utilizar para otras etapas. Va a haber otras que vamos a poder utilizar en cualquier etapa del chico, ya sea la iniciación, la juvenil, la prejuvenil, ¿sí? O el máximo rendimiento o el rendimiento, bien, como lo vayamos viendo. O sea, depende de lo que veamos, porque depende qué enfoque, a qué apunta, ¿sí?, esta tendencia que vamos a ver, vamos a poder aplicar en una o diferentes etapas. Bien, enfoque ecológico, ¿sí?, del aprendizaje. Este enfoque se tiene que poder aprender interactuando directamente con el entorno, no repitiendo soluciones dadas. El entrenador diseña tareas que emergen del jugar con restricciones que invitan a la adaptación y la resolución del problema, ¿sí? Nosotros planteamos, bien, ciertas situaciones, ¿sí? Planteamos una situación donde el jugador tiene que decidir, bien, él tiene que aprender, él tiene que decidir, él tiene que solucionar, ¿sí? Obviamente que para solucionar tiene que haber todo un trabajo previo antes. Por ejemplo acá, un juego autoorganizado condicionado, más o menos entre sub-15 y sub-20, ¿no? Dice, si yo no hago un buen trabajo, si ahora vamos a ver a lo que se refiere el ejercicio, previo, acá, cuando nosotros presentemos este trabajo, nosotros nos vamos a enojar y hasta nos vamos a frustrar hasta nosotros mismos. El mismo chico se va a frustrar porque va a decir, no le estoy pudiendo solucionar, no le estoy pudiendo llevar a cabo el ejercicio de una manera eficiente. Y en consecuencia, no va a estar aprendiendo, ¿sí?, ese chico. ¿Por qué? Porque si bien se aprende muchas veces del error, este chico no va a estar aprendiendo, ¿sí?, porque no le está pudiendo encontrar una solución porque no tiene una base. Bien. Como hablábamos antes, y como siempre decimos, para cualquier cualidad física, por ejemplo, necesitamos tener una base, algo mínimo, algo donde asentarnos, ¿sí? Acá va a ser lo mismo este aprendizaje, ¿sí? Necesitamos tener una base para luego poder empezar a crecer, para luego poder empezar a diseñar entrenamientos, a diseñar ejercicios, ¿sí?, para que el chico de a poco vaya aprendiendo, de a poco vaya creciendo, y de a poco él como jugador vaya mejorando su rendimiento, ¿sí? Bueno, una duración de 25 a 30 minutos, una estructura de 6 versus 6 en un campo dividido entre zonas y reglas. Solo se pueden usar el siguiente tercio si se dan 3 pases seguidos bajo presión, ¿bien? Acá ya vemos la primera regla, que mínimamente necesitamos poder parar bien y pasar la pelota, ya desde un inicio, ¿sí? Después ya podemos hasta ser un poquito más complejos. Ya el jugador tiene que saber acomodarse. El jugador tiene que saber moverse. El jugador tiene que entender que, por ejemplo, para poder progresar, muchas veces la cancha, el campo o donde esté jugando en ese momento lo tiene que agrandar. Entonces, si están todos solos, si están todos juntos, perdón, se le va a complicar dar 3 pases seguidos, porque para el rival obviamente va a ser más fácil recuperar la pelota, ¿sí? Entonces, ya desde la primera regla ya podemos ver, ¿sí?, diferentes conceptos que el chico ya tendría que haber internalizado para poder jugarlo y realizarlo de una manera que pueda ser, dinámica, ¿sí? El entrenador no da instrucciones tácticas directas, solo observa, ¿sí? Además podemos acomodar alguno a otro, pero sin parar el ejercicio constantemente, porque ahí pierde dinamismo, justamente, que es lo que vamos a buscar. Cada 5 minutos se cambia una regla, por ejemplo, se puede progresar por los costados. Bien, podemos, no sé, 1, 2, 3 toques máximo. Bien, que si, no sé, el tercer pase sea al espacio o que tenga que recibir justamente en la próxima zona, el otro pase. Bien, diferentes reglas, diferentes principios hasta que nosotros podemos aplicar para que el jugador vaya internalizando el concepto, bien, que nosotros queremos aplicar para que él pueda crecer, ¿no? Objetivo que el jugador se encuentre soluciones colectivas, interprete el entorno y adapte su toma de decisiones sin intervención directa del entrenador. Y eso es sumamente saludable, ¿sí?, que el jugador pueda encontrar
soluciones, ¿sí? A una determinada situación que pasa en el partido sin que nosotros estemos diciéndole constantemente, hace esto, hace lo otro. Bien. Porque va a ser imposible, porque no me acuerdo cuando, no me acuerdo que si fue Nagelsmann, Luis Enrique, o no me acuerdo bien, que había propuesto esto de que los jugadores jueguen como con auriculares. Bien. Entonces, completamente estar llenándole de información, ¿sí? Al jugador y dándole indicaciones constantemente. Eso que obviamente va a atentar completamente contra el juego, porque el jugador siempre estaría recibiendo información y le acortaría, ¿sí? Su rango de decisiones, ¿sí? Hace esto, hace lo otro. Bien. Lo estaríamos siendo prácticamente robots. Entrenamiento integrado, ya lo vimos, bien, lo vamos a pasar rápido, pero justamente el tema pasado, bien que lo hacemos bien. Buscar entrenamiento técnico, físico, táctico y cognitivo en una sola tarea. Las acciones están contextualizadas en el juego real y se busca la máxima transferencia al partido. Juego reducido, sí, con transición y presión, puede ser un ejercicio modelo, bien. Categoría, primero 17, entre 25 y 30 y 40 minutos. Estructura 5 versus 5 más un comodín con arcos pequeños, bien. Reglas, trasponer la pelota, el equipo debe presionar 5 segundos o volver a la zona defensiva, un ejercicio que es prácticamente el famoso ejercicio, ¿no? Que puso de moda, que muchos hasta practicábamos incluso, ¿no? Muchas veces mal, porque no teníamos los mismos jugadores que Guardiola con el Barcelona, ¿no? De que presionamos y no la recuperamos en 6 segundos, retrocedíamos bien y nos reacomodamos para luego volver a salir a la presión, ¿sí? Se suman goles si se recupera tras presión alta, y tareas físicas, esfuerzos intermitentes, aceleraciones suceden dentro del juego, que justamente es lo que pasa en el partido. Bien. Trabaja fuerza, resistencia, técnica y decisiones tácticas de forma simultánea. Bien, todo el tiempo el jugador está viendo qué sucede. Y vos fíjate que siempre vas a laburar, o siempre el equipo, por lo menos que tenga la pelota, va a laburar en superioridad numérica, ¿sí? Por el comodín. Bien, entonces tenemos que buscar eso, ¿sí? Siempre incentivar al que tiene la pelota, por ejemplo, al equipo que tiene la pelota, a buscar ese famoso hombre libre. Así que en algún lado debe estar. Solo es cuestión de, podríamos decir, tener paciencia, moverse, acomodarse bien, para luego encontrar a ese hombre libre. No querer atacar por atacar, no querer ir para adelante porque tengo que ir para adelante, sino que justamente, y también me va a ayudar a mí el entender que el otro equipo me la va a querer sacar a los 5 segundos de que yo la recupere, o sea, de que yo le saque la pelota al jugador, me va a obligar también a mí a moverme rápido, ¿sí? A sprintear rápidamente, a jugar un toque, ¿sí? Cuando me vengan a presionar los primeros 5 o 6 segundos para deshacerme la pelota rápido y que corra la pelota y que no corra yo. Son todas cosas que van a ir sucediendo, capaz, hasta que nosotros ni la pensemos prácticamente, pero que indudablemente van a suceder. En este ejercicio, por lo menos. Y también en cualquier ejercicio prácticamente integrado van a suceder cosas, el jugador va a estar entrenando cosas que nosotros no hayamos pensado, ¿sí? Pero que se dan justamente por la dinámica del juego, ¿bien? Por cómo se va desarrollando el ejercicio y por cómo se va cómo va realizándose, ¿no? Periodización táctica es estructura, bien, modelo, llámese como se quiere, o tendencia, o esta forma de entrenar, es una forma muy conocida, ¿sí? Hoy en día se usa mucho, hay algunos que no les gusta mucho porque esto es ya tener una planificación, justamente de estructura de microciclos, eficiencia a partir del modelo de juego del equipo. Y en cada día responde a un principio táctico específico que se busca automatizar con tareas funcionales. No hay, a ver, está la priorización táctica por un lado y podríamos decir, entrenamiento por sensaciones por el otro. ¿Sí? Vos con la priorización táctica, como dice ahí, tenés tu planificación de microciclo, ves lo que necesita tu equipo, ves cómo va avanzando tu modelo de juego, ¿sí? Y en base a eso vas caminando o vas realizando los entrenamientos. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? Ahí está justamente del otro lado el entrenamiento por sensaciones, ver cómo está el equipo y en base a eso entrenar. Obviamente que el entrenamiento por sensaciones, a ver, no es una tendencia hoy en día el entrenamiento por sensaciones, pero muchas veces hay entrenadores justamente que tienen una planificación, sí, no es que no la tengan, bien, pero llegan al entrenamiento, van viendo, sacan un jugador, sacan a otro, hablan con uno, hablan con otro, ¿sí? Y va viendo que el entrenamiento que capaz había pensado para ese día no era el más adecuado, entonces prefiere realizar, ¿sí? Algunos ajustes de ese entrenamiento. Bien. O empieza el entrenamiento como había planificado y ve un error o ve algo que hay que reajustar, entonces cambia todo lo que quedaba de entrenamiento para reajustar, ¿sí? Ese problema o eso que hay que ajustar en el entrenamiento, en el modelo de juego, en el equipo, en lo que sea. ¿Sí? En cambio, la priorización táctica dice lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ¿sí? Lunes, entrenamiento. Tanto entrada en calor, tanto tiempo, hacemos esto y esto, parte fuerte del desarrollo del entrenamiento, esto y esto, tanto tiempo, y cerramos con esto y esto, tanto tiempo, ¿bien? Martes, lo mismo, inicio, desarrollo, ¿bien? Miércoles, todo hasta con los tiempos, qué ejercicio vamos a realizar y demás. ¿Sí? Entonces, es más estructurado justamente la priorización táctica. Nos puede gustar, nos puede no gustar, son tendencias que se van utilizando, obviamente que no estamos obligados, ¿sí? A realizarlos, podemos usar un mix. Bien, nosotros como entrenadores tendríamos que buscar nuestra propia metodología, ¿sí? Ponerle, por ejemplo, metodología Lautaro, bien, metodología fulano, ¿sí? Pero entender que nosotros no nos tenemos que quedar solamente uno, tenemos que tomar un poco del enfoque correcto del aprendizaje, un poco del integrado, de la priorización táctica, ¿sí? Del cognitivo, del neuronal, ¿bien? Y ir así justamente variando, ¿sí? Tomando un día uno, otro día otro, ¿sí?
capaz va a haber una semana importante, entonces bueno, ahí sí es importante capaz tener bien estructurada la semana, ver, por ejemplo, previo a una final, ¿sí? Vos si jugás previo a una final, tenés que apuntar. Si llegaste a una final, por lo general, suele ser porque estás jugando bien y porque hay cierto circuito que anda jugando bien, que funciona bien en el equipo. Entonces, la semana previa a una final, por ejemplo, creo que esta semana juegan ahora empezando la final y no tenemos el fin de semana que viene. Bueno, la final de River Belgrano, que jueves o miércoles juega la final el Dibu Martínez, después la semana que viene juegan, como es, la final de Europa League, el otro fin de juega la final de la Champions, bien, y hay toda una seguidilla de finales que tenemos, por si queremos ver. Entonces, estos 2 días, o sea, el técnico que está pensando en afianzar, ¿sí? Un toque, un poquito, ¿sí? Lo que anda funcionando bien, está pensando en debilidades y fortalezas y cómo poder neutralizar al rival, ¿sí? Y está tratando justamente también de que los nervios previos justamente a esa final no influyan en el rendimiento del equipo. Entonces, hablando con otro, bien, charlando, ¿sí? Aflojando nervios. Entonces, justamente son semanas donde necesitas algo capaz medio estructurado, pero también un poco de relajación del entrenamiento famoso por emociones. Microciclos, microciclos de estímulo variado. Propone romper con la rutina tradicional y exponer al jugador a estímulos diversos y menos predecibles. Esto mantiene la motivación alta y reduce el riesgo de sobrecarga. Que el jugador, ¿sí? No sepa lo próximo que va a suceder. ¿Sí? Que el jugador tenga que estar alerta. ¿Sí? Esto me hace acordar a... Si capaz lo vieron, y si no se los cuento, Arteta se cuenta que no me acuerdo si esta temporada que está terminando, o sea, a mitad del año pasado, o el año pasado, bien, antes de la temporada pasada, no me acuerdo bien cuándo, pero se comenta que Arteta un día contrató, podríamos decir, un carterista profesional, a alguien, no sé cómo llamarlo bien, pero no me acuerdo cómo, pero alguien que si querés robaba profesionalmente muy bien de guante blanco, ¿sí? Si alguno conoce la noticia se puede desmutear, obviamente, o cortar porque sea. Y entonces este jugador le iba robando las billeteras, esta persona, perdón, le iba robando a los jugadores las billeteras justamente a los jugadores. Pasa el entrenamiento, después, qué sé yo, y al final Arteta dice, ¿de quién es esto? ¿De quién es esto? Y empieza a devolver bien las billeteras justamente a todos los jugadores. Y lo que se dice que quería enseñar a Arteta, ¿sí? Con esta dinámica, con este hombre, era que siempre hay que estar alerta. Bien, siempre hay que estar atento. ¿Sí? Que no se podían distraer ellos. Que los 90 minutos del partido tendría que estar atentos porque en la que te distrajiste, la vas a buscar adentro. Bien, vas a buscar la pelota adentro del arco. Entonces, justamente con esta tendencia, con esta metodología de estímulo variado, el jugador tiene que estar atento, porque no va a saber qué tipo de estímulo le va a venir, ni qué estímulo. Nosotros le podemos dar una variante, bien, una gran variante de ejemplo de estímulos, de posibles estímulos, pero él no va a saber cuál es. Nosotros podemos decir, bueno, ¿qué puede suceder? 10 tipos de diferentes estímulos, por ejemplo. Bien. Y ahí él tiene que prestar atención a ver a qué estímulo, ¿sí? Y ver, capaz, no sé, le ponemos 9 y 1 que él no sepa lo que vaya a suceder, ¿sí? Entonces ahí le ponemos esa variante de intriga, esa variante hacia lo desconocido, de poder solucionar justamente como hablamos con la primera metodología, de poder resolver ante situaciones desconocidas, ante situaciones que el jugador no espera. ¿Sí? Entrenamiento cognitivo y neurofuncional. ¿Sí? Integra estímulos que exigen que el jugador procese información, toma decisiones y se adapta. Podríamos decir que se entrena el cerebro del futbolista. ¿Sí? Información, decisión, adaptación, podríamos decir. Información, que sería ver los estímulos, ¿sí? Ver un estímulo, tomo una decisión y me adapto a ese contexto, a ese momento de partido, a lo que sea. ¿Sí? Ejercicio modelo, nombre, corrección, estímulo visual. Bueno, categoría sub 15 primera, unos 20 minutos, 4 sub 4, un espacio reducido con un entrenador mostrando colores. Condición, cuando le tenemos una cartulina, ejemplo roja, todos deben cambiar de marca o zona. Alternativas, editar números, editar cantidad máxima de toques. Objetivo, desarrollar reacción, flexibilidad cognitiva y tomar decisiones bajo estímulo cambiante. Que todo el tiempo, ¿sí? El jugador vaya cambiando de formato, de contexto, que vaya cambiando, ¿sí? El ejercicio, ¿sí? Entonces, ahí es lo que vamos a hacer. Que el jugador no sea una estructura fija. Es lo que vamos a ver, por ejemplo, con este ejercicio. ¿Sí? Porque si el jugador siempre se acostumbra a lo mismo, es como estudiar de memoria. A vos te sacan una palabra, te olvidaste una palabra y ya te olvidaste de todo lo demás. ¿Pero por qué? Porque esa palabra, o porque nosotros entramos de memoria, ¿sí? Y no lo podemos relacionar con nada. En cambio, si nosotros entendemos el concepto cuando estamos estudiando de cualquier cosa, entendemos a qué es lo que se refiere, ¿sí? Vamos a poder comprender realmente el significado, ¿sí? Entonces, ante una pregunta que capaz no esperemos, vamos a poder asociar con otros términos y demás, y vamos a poder responder la pregunta. En cambio, si respondemos de memoria y recibimos una respuesta, una pregunta que no estaba en lo que pensábamos, vamos a estar en problemas. Por eso es sumamente importante el comprender este entrenamiento cognitivo neurofuncional, ¿sí? Para que el jugador se pueda adaptar a las diferentes situaciones, a las diferentes acciones que suceden en el partido, ¿sí? Porque nosotros vamos a tratar de neutralizar al rival. Pero el rival también va a tratar de neutralizarnos a nosotros. Y puede suceder también que en algún momento nosotros le erremos, ¿sí? al
a la idea de juego de partido, al plan de partido, ¿sí? Y el entrenador rival nos plantea algo que nosotros, o el equipo rival nos plantea algo que nosotros no esperamos, ¿sí? Y nosotros podemos gritar como entrenadores desde afuera de la cancha en ese momento y empezar a gritar y volvernos locos. Pero el que al fin y al cabo va a tener que solucionar todo eso, en ese momento va a ser el jugador. Nosotros podemos estar desde afuera gritando, por repetir, podemos esperar al entretiempo, ¿sí? Pero al fin y al cabo, el que decide, el que toma decisiones, el que está dentro de la cancha es el jugador. Y nosotros no podemos hacer nada. Y eso lo debemos tener bien en cuenta, ¿sí? No nos podemos olvidar de eso. Si nos olvidamos de eso, estamos, no sé si decirlo, en problemas, ¿bien? Pero vamos a tener que ajustar y hacer algunos cambios, podríamos decir. Uso de tecnología y datos. Obviamente que, como dice ahí, este ejercicio por lo menos que vamos a ver ahora, es para primer y alto rendimiento, pero en las categorías que se suele utilizar tecnología y datos suelen ser, ¿sí? Primera, reserva, ¿sí? Y capaz algo muy específico en divisiones inferiores, ¿sí? Entonces, esta tendencia, esta metodología o esto que se está utilizando hoy en día, que es la tecnología en el fútbol, los datos, aplicarlos a los equipos, bien, podríamos encasillarlos en primera, ¿sí? El uso de GPS, cámaras, apps y software ayuda a personalizar y analizar el rendimiento físico-táctico, tomar decisiones basadas en evidencia y ajustar la carga en tiempo real, bien. Ejercicio, modelo, nombre, análisis de desplazamientos, más feedback post-juego, categoría primer rendimiento, duración 60 minutos, juego 8 vs 8 con GPS, medición de metros, aceleraciones y zonas de calor, accionar feedback individual con videos, con datos personalizados, mapa de calor, repeticiones tácticas, tomar conciencia de esfuerzos, interpretar el propio juego y mejorar en base a evidencia. Bien, que el jugador entienda muchas veces, ¿sí? Porque está esto de la teoría y la práctica, bien, que la teoría no se puede aplicar a la práctica en el fútbol, o todo lo contrario, ¿no? Que justamente se sobreteorice, podríamos decir, el fútbol, entonces todo lo tomamos y lo agarramos y lo ponemos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos una corrección, si tenemos con qué contrastar, bien, para decir, mira, pasa esto y esto, entonces tenemos que hacer esto, esto y esto. Bien. Si nosotros tenemos imágenes, tenemos videos, el jugador nos va a creer, o va a ser mucho más fácil que nos crea. Bien. Que el jugador pueda comprender el por qué le estamos corrigiendo. No porque nosotros se nos cantó, ¿sí? Sino porque nosotros entendemos que si el jugador hace esto y esto, él va a crecer, el equipo va a crecer, ¿sí? Y obviamente que él crezca va a ser beneficioso para todos. Primeramente para él, pero después también justamente para todo el resto del equipo, ¿sí? Entender que capaz nosotros necesitamos algo más de él, con un mapa de calor, por ejemplo, demostrárselo, mira, por ejemplo, digo, ¿no? Tenemos un 9. Nosotros no queremos que baje mucho, pero ese 9 tiene una tendencia a bajar demasiado. Mira, tu mapa de calor es este. Vos sos 9 y no estás metiendo goles porque el primer ¿dónde estás? Mucho tiempo, ¿sí? Está bajando mucho, entonces si vos te quedas acá, presionás donde yo te digo, ¿sí? Vas a ser mucho más funcional que si bajás bien constantemente. Por ejemplo, un ejemplo que puede surgir, ¿sí? Con justamente la tecnología. Entrenamiento basado en el juego. Por ejemplo, esto es una metodología que podemos, contextualizando, ¿sí? Y aplicándolo, lo podemos realizar en cualquier etapa, ¿sí? A cualquier edad. Obviamente que nosotros vamos a realizar un ejercicio en base, si lo hacemos para la etapa inicial, tiene que ser un entrenamiento basado en el juego para etapa inicial, ¿bien? Para mis jugadores, no puede ser descontextualizado, ¿sí? Pero lo podemos aplicar de diferentes medidas a justamente a todas las etapas y todas las categorías. Todas las tareas se diseñan a partir de la lógica interna del juego. Se evita el entrenamiento descontextualizado, ¿sí? O analítico aislado. El entrenar, por ejemplo, el esquivar conos, el zigzag esquivando conos, ¿sí? Eso justamente es un analítico aislado. ¿En cierto momento lo necesitamos? Sí. Porque, por ejemplo, iniciación, 2, 3, 4, 5 años. Bien. El chico todavía se está explorando a sí mismo. Entonces, si nosotros hacemos que el chico se vaya conociendo al mismo, ¿sí? Vaya conociendo las partes del pie, ¿sí? Va a empezar a de a poco a mover la pelota con una parte del pie, con otra, ¿sí? Y eso va a hacer que, obviamente, sea mucho mejor. En cambio, si ya de primera lo queremos mandar a un loco, el jugador, si no, no sabe ni patear. No sabe ni cómo pasarlo. Ese jugador va a terminar pateando con el puntín, que al principio es lo que va a suceder indudablemente, ¿sí? Y está bien porque es lo primero que va y le pega, ¿sí? Todos aquellos que tienen hijos seguramente lo pueden ver. Ven una pelota y es bueno, me acomodo y le pego con borde interno. No, va y le pega. ¿Cómo venga? Le pega, ni intenta pararla. ¿Sí? Entonces, eso. A veces depende de la situación o depende de la edad, está bueno un analítico aislado o depende de lo que queramos entrenar, ¿sí? Pero por lo menos, pero también va a haber etapas, va a haber cosas que no va a estar bueno entrenarlas aisladamente. Entonces, por eso viene acá el entrenamiento basado en el juego, ¿sí? Poder el juego minimizarlo, si querés llamarlo de alguna forma, ¿sí? Achicarlo. El mismo partido, bien, bajarlo a algo práctico, el que el jugador pueda comprender, pueda entender y lo pueda aplicar lo más rápido posible a su rendimiento, que lo pueda aplicar lo más rápido posible a su juego, ¿sí? Un juego con reglas seleccionadas, todas las categorías, entre 30 y 40 minutos, 7 vs 7, un espacio medio, condiciones goldores y se hace con pase filtrado previo, cada equipo tiene una zona de seguridad que no puede ser invadida por arriba, por ejemplo. Reproducir el juego con los comportamientos sin salir del contexto competitivo. Sí, podemos buscar siempre el pase en profundidad, bien, el pase al espacio, sí, y no, esto es todo el tiempo el pase al pie, pase al pie, pase al pie, pase al pie, sí. Obviamente, para que suceda esto, tienen que suceder otras cosas antes, bien. Pero bueno, son cosas que, como vimos antes, con otra metodología, te la tenemos que entrenar antes. Entrenamiento psicoemocional y mental. Busca que el jugador que tiene sus emociones lidie con la presión y desarrolle resiliencia. Fundamental para la competencia de alto nivel, ¿sí?
el jugador tiene que comprender que si él se quiere dedicar a jugar al fútbol, ¿sí? O que en la vida misma, hasta si querés, va a haber momentos de presión máxima, ¿sí? Va a haber momentos en donde él va a ser el foco, ¿sí? Y de lo que haga él van a depender muchas personas. Por ejemplo, ahora que vimos con los penales de ayer de Argentinos Juniors, ¿sí? Si no me equivoco, Argentinos Juniors tuvo 2 o 3 penales, 2 penales mínimamente, si no me equivoco, ustedes corríjanme, para poder ganar el partido contra Belgrano y jugar la final, ¿sí? Entonces, justamente, ahí hay no solamente todos tus compañeros, todo el cuerpo técnico, el club mismo, sino que todos los hinchas dependen de vos. Y vos necesitas manejar la presión, o tenés que manejar la presión de una buena manera. Porque si te sobrepasa en ese momento, vas a estar, o si no la puedes manejar, vas a podríamos decir, a realizarlo no de una buena manera, o no vas a poder implementarlo o desarrollar de una manera óptima, ¿sí? Y también, ante situaciones que capaz, no sé, le tocó a, no sé, hoy escuchaba que las últimas 5 definiciones por penales de Argentina la perdió. Resiliencia, ¿sí? No sé si hay algún jugador que haya repetido esas 5 repeticiones, ¿sí? Que haya jugado en todas. Bien, pero creo que en el último año y medio o menos tuvo 5 y las perdió. Entonces, entender que muchas veces en el fútbol hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, ¿sí? Y tarde o temprano se va a dar, ¿sí? En cambio, si uno se rinde fácil, si uno no entiende, bien, que en el fútbol hay que seguir a pesar de las circunstancias, obviamente, bien, sí, perdón, que a ese equipo o a ese jugador, ante, no sé, le meten un gol, va a bajar, sí, su nivel. Oye, me metieron un gol, no tengo chance de darlo vuelta. Podemos tener con roles mentales, 30 minutos, 5 versus 5, donde un jugador no puede hablar, no silencioso, otro debe liderar la comunicación, si un jugador protesta, el equipo pierde un punto. Trabajar resiliencia, autocontrol, liderazgo y presión, bajo presión. Y también así podemos ir viendo y detectando diferentes roles en el equipo también. Personalización del proceso formativo. Si el entrenamiento se adapta al perfil físico, cognitivo, emocional y posicional del jugador. La idea es formar personas antes que atletas, ¿sí? Entender justamente que ese jugador puede como no puede llegar, ¿sí? Entonces, que todo lo que nosotros le enseñemos, ¿sí? O que nosotros le enseñemos, que pueda crecer, primeramente él como persona, ¿bien? Para que luego él pueda ser cada vez un mejor deportista, un mejor atleta. Si puede vivir del fútbol o del deporte que nosotros estemos entrenando, obviamente que mucho mejor y bien por él, ¿sí? Pero nosotros lo debemos formar y lo debemos atender, podríamos decir, o entrenar, para que él se vaya, entre comillas, marcado por nosotros, ¿sí? Para que luego se pueda, no es que llegue hasta última instancia y digan, quedas libre, por ejemplo, que llegues a reserva, y que pasa muchas veces, y lo sabemos, llegan a reserva esos jugadores, quedas libre y no saben qué hacer, ¿sí? O llega el otro día, era un arquero francés, era Mandala, no me acuerdo bien el apellido, que jugó en la selección francesa, entonces se había retirado hace poco, ni sabía yo, pero leía que él mismo decía que él no, como que sus días eran aburridos, como que no sabía qué hacer. Estamos hablando de alguien que jugó al máximo nivel, que jugó mundial, que jugó, no me acuerdo ahora bien quién específicamente, pero poder comprender eso, ¿sí? Que nosotros antes de entrenar atletas, antes de entrenar futbolistas, estamos entrenando personas. Si no lo entendemos, ese jugador, cuando deje de jugar, seguramente va a, no sé si fracasar, pero le va a costar. Y también nosotros, como líderes de grupo, poder incentivarlos a eso, ¿sí? No solamente con el entrenamiento, sino, che, mira qué bueno este pibe, no sé, Beltrán, ahora la quiero arriba, ¿sí? Si no me equivoco, está estudiando bien, la está rompiendo, podríamos decir, ¿sí? Está pasando por un buen momento, pero el chabón, un tipo centrado, se lo nota, un tipo que él sabe lo que quiere y se está formando para después del fútbol. Con que pueda seguir cerca del fútbol después de que se retire o no, ¿sí? Pero se está formando. Y eso es algo que nosotros como líderes, profes, entrenadores, lo debemos tomar y sacar el mayor jugo posible. Bien. Y eso era la última. Sí, era la última metodología. ¿Preguntas? ¿Dudas? Si no, por hoy ya terminamos. Profe, Sí. Justo tenía la foto de todo lo del principio de hoy y te daba una sola, que era integración del staff, decía, multidisciplinario. Capaz no la puse, perdón. Menos mal con que me hiciste dar cuenta. Integración del staff multidisciplinario. Bien. Acá comparto rápido. Pero bueno, igual solo dice el nombre. Tiene que ver mucho con lo que se hace hoy, ¿sí? Vos vas, por ejemplo, a el cuerpo técnico de Arteta, ¿sí? Y vos tenés especialista en pelota parada, ¿sí? Lo tenés a Heinze, que se especializa, por ejemplo, en la zona defensiva, en los defensores, movimientos defensivos, cómo marcar ante ciertas situaciones, que es muy parecido, por ejemplo, a lo que hace hoy en día Samuel con los defensores de la selección argentina, que se dice, ¿bien? Que ante situaciones defensivas, los para Samuel y le da ciertas indicaciones. Pelota parada, lo mismo, dicen que en la selección argentina Samuel se encarga de eso. Después tenés el nutricionista, después tenés un equipo de psicólogos, un equipo de profes. Hoy en día, ¿qué se dice? Que los cuerpos técnicos son de 20 personas prácticamente. Entonces, justamente se refiere a eso, a todo el cuerpo técnico, ¿sí? Diferentes secciones, ¿sí? O diferentes
cualidades, ¿sí? Diferentes facetas del jugador, puede aplicarlo cada uno. Obviamente que el técnico principal es el que va a comandar todo y tendría que saber de todo. Eso es una gran... algo que le destaca mucho, he escuchado, por ejemplo, a Kompany, al técnico del Bayern Múnich, dicen que el chabón sabe de todo, ¿sí? Entonces va, habla con el jugador y le da consejos no solamente de fútbol, físico, alimenticio, cognitivo, bien, de descanso, ¿sí? Entonces eso justamente es esta última, podríamos decir, metodología, poder integrar todas las facetas, ¿sí? Del cuerpo técnico, ¿sí? Y estar siempre alineados en un camino, ¿sí? Siempre con la mirada puesta en el mismo objetivo, ganar o lo que sea, ganar obviamente, pero el objetivo mayor que sea, si salir campeones, el descenso, copas, lo que sea, ¿sí? Pero es apuntar todos hacia el mismo objetivo desde el lugar que a mí me toca. ¿No, ¿se entendió? Genial. ¿Preguntas? ¿Dudas? Creo que ahora sí no me viene ninguno más. No. Sí, que cada equipo tiene diferentes departamentos, ¿no? Y diferentes responsabilidades, y de ahí se empieza a generar toda lo que es la colaboración de grupo y hacer un mismo objetivo, ¿no? Tal cual, sí, sí. Es sumamente importante. Antes capaz era, no sé, técnico, profe, ayudante de campo, alguno más, y listo. Hoy en día ya se abrió mucho más el abanico, ¿sí? Eso obviamente que nos genera a nosotros mayor responsabilidad, ¿sí? Porque nos hace, justamente como recién decíamos, conocer y saber muchos más temas que capaz antes no se especializaba o no se conocía mucho. Pero sí, cuanto más, no sé si ayudantes tengamos, sí, pero cuanto más podamos separar el cuerpo técnico y definir bien, y tener mayores profesionales, ¿sí? De diferentes facetas del jugador para ayudar a que el jugador cada vez sea mejor, obviamente que mucho mejor. Hoy hasta a veces hay profe principal y 2 ayudantes del profe, ahí ya son 3. Bien. Después tenés 2 ayudantes de campo, videoanalista, ayudante de videoanalista, bien, pelota parada, profe de arqueros, ayudante de profe de arqueros, ¿sí? Tenés entre 20 y 30, y también el técnico lo tiene que, no solamente, es como liderar otro plantel aparte del de los jugadores, ¿sí? Y poder escuchar a todos, ¿sí? Y poder tomar decisiones en base a lo que cada uno le diga. ¿Una más? ¿Algo para aportar? En ocasiones, ya por último, en ocasiones también hay cuerpos técnicos de institucionales, ¿no? Hay gente También. que ya está, y pues ni modo, el que quiera se debe de adaptar también a él, ¿no? Sí, sí, eso también. A veces el club entra en una negociación. Este sí o sí, y este lo podemos llegar a ver. Bien, y capaz si el club quiere que esté sí o sí, puede llegar a reacomodarlo en otra categoría o en otro lado. Bien, pero sí, a veces sucede eso, que el club que te imponga, se puede decir, ciertas personas porque confían. Eso no quiere decir que sean los famosos topos o nada, sino porque el club los conoce cómo trabajan, saben que conocen a los jugadores, tiene una llegada. Bien, pero bueno, eso también es cuestión de negociar con el club. Bueno, vos me das esto, ¿sí? Y también uno, capaz, como técnico, no tiene el plantel de 30 del cuerpo técnico, sino tiene, no sé, ayudante de campo, profe, entrenamiento arquero, bioanalista, capaz alguno más, y después todo lo demás, y de nutricionista, psicólogo y demás, se suele bien. Se deben acoplar los del club, podríamos decir. Porque justamente ya conocen la historia de ese jugador. ¿Sí? Si yo traigo mi nutricionista, por ejemplo, yo no sé qué estaba comiendo hasta ayer el jugador. Yo puedo trabajar a partir de hoy, pero no conozco, podríamos decir, su historia alimenticia. ¿Sí? En cambio, si el club tiene un nutricionista propio, puede haber un seguimiento. ¿Sí? Y no va cambiando de acuerdo, ¿sí? Al técnico. Porque si yo tengo mi nutricionista, mañana me echan, y lo traen a Carlos, y mi nutricionista puede tener un pensamiento y el de Carlos otro. ¿Sí? Entonces ahí se va a ver desbalanceado también el jugador. Entonces, muchas veces para evitar eso, el club tiene sus propios nutricionistas, sus propios psicólogos, diferentes profesionales que apoyan, sí, o están con el plantel profesional, pese al cuerpo técnico que sea. Y que también hay conflictos, te lo digo porque en la Liga MX de México se dio hace como 2 temporadas, estos gallegos que se sienten dioses, que realmente ni jugaban ni al fútbol, y entonces empezaron a meter, que según eso metodólogos, y se quedaban institucionalmente, y ningún proyecto de estos según avanzado de allá de Europa, los hemos hasta que alguien ya realmente ya no los quiso, jugaban institucionales, y se empezaron a deslindar de esto. Porque afortunadamente así a veces pasa con este institucional, ¿no? Sí, pero hay también eso, pero también está ahí, lo que prima es el conocimiento, y también lamentablemente muchas veces en el fútbol hay arreglos, o vos hacen entrar a este y yo te debo tal favor, o sea, lamentablemente pasa todo esto, o sea que vos ves que el que está, el institucional, como vos decís, Diego, no va ni para atrás ni para adelante, no funciona, y entonces empieza a haber más presiones de otros lados y demás, y bueno, tarde o temprano se termina cambiando. Cuestión, debemos aprender a lidiar con eso, lamentablemente, ¿sí? Porque en el fútbol todos saben, ¿no? Después, pero bueno, todos sabemos, ¿no? Desde detrás de una pantalla, si viendo